¿Cómo estás? En esta tarde quiero compartirte algo, una reflexión muy cortita y algo bastante interesante que tenemos que aprender. Hay dos maneras de conducirnos en la vida espiritual. Nosotros podemos estar bajo la presencia del Todopoderoso o podemos estar en la presencia del Todopoderoso. En el Mishkan del libro de Éxodo, nosotros vemos que había un lugar Kadosh y un lugar Kadoshin, o sea, un lugar santo y un lugar santísimo. Y en el lugar santísimo ingresaba el sumo sacerdote una sola vez al año para presentar esa ofrenda dentro de ese lugar santísimo. Pero para presentar esa ofrenda dentro de ese lugar santísimo, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, tenía que tener ciertas características y tenía que seguir ciertos pasos. El apóstol Pablo nos dice a nosotros y nos cuenta en sus cartas que el Todopoderoso a través de nuestro Mesías Yeshua nos permitió el ingreso al lugar Kadoshín, al lugar santísimo, una vez y para siempre por medio de su sacrificio. Pero muchas veces los creyentes, la gran mayoría, y muchas veces cuando se está frente a una tarea ministerial, a una tarea eclesiástica, como quieran llamarle, lamentablemente se mueven muchos bajo la presencia, pero no dentro de la presencia. Porque para estar dentro de la presencia hay que tener ciertos principios y eh, ciertas características arraigadas para que nos lleven a ser una persona que se mueva bajo la presencia o dentro de la presencia del Altísimo. Y esto tiene que ver con la realización de una vida espiritual mucho más conectada, aprender a estar más a los pies del Mesías que estar a distancia del Mesías, dejar un poco el activismo y meterme un poco más hacia el lugar donde Él quiere que yo me sienta a sus pies a escuchar. Todos hemos creído durante muchísimos años que sabemos absolutamente todo, que porque alguna vez algo se manifestó a través de nuestra vida y el Todopoderoso por medio de Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, pudo realizar algún milagro, pudo realizar algún mover de cambio de atmósfera espiritual donde se podía percibir la presencia del Eterno. Eso quiere decir que ya lo habíamos conquistado absolutamente todo y nos dejamos de formar, nos dejamos de preparar, nos dejamos de involucrarnos en el conocimiento de la persona de nuestro Creador. Hay algo interesante, en el libro de Éxodo también cuenta que estaban en el desierto y cuando estaban en el desierto dice que había una nube que los cubría durante el día del sol abrasador y había un fuego que los calentaba de noche y los iluminaba. Y esto es interesante porque el pueblo estaba bajo esa presencia, bajo esa sombra, bajo ese fuego. Pero había una característica principal en Moshe. Moshe estaba con la presencia en su vida. Dice que Moshe cuando desciende del monte tuvieron que tapar su rostro porque era imposible mirarlo a los ojos, porque la presencia del Eterno era irradiada a través de su rostro. Y esto es lo interesante y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Lo único que a vos te va a hacer permanecer completamente lleno de la presencia del Eterno y que tus frutos muestren que estás lleno de la presencia del Eterno, es que vos aprendas a estar en ese lugar, que vos aprendas a tener intimidad, que vos aprendas a tener conexión, que vos aprendas a todos los días mostrar un poquito de esa característica tan especial que hace a aquellos que tienen al Eterno dentro de su vida y Yeshua dentro de su vida y que se mueven en el poder del Espíritu del Mesías a través de todo lo que hacen, porque sus actos, sus acciones reflejan que han estado en esa intimidad, que han estado frente a esa presencia y que se han involucrado en la presencia. Los profetas del Antiguo Testamento, tanto Isaías como Elías, como aún mismo el profeta Jeremías y Zacarías, dentro de sus presentaciones públicas, cuando iban a decir una profecía, decían Adonai en cuya presencia estoy. O sea, ellos no estaban bajo la presencia, ellos estaban en la presencia del Todopoderoso. Eso es algo interesante, tenemos que aprenderlo, tenemos que dejar de ser tan superficiales, porque yo les voy a decir algo, la indiferencia que hay hoy dentro del pueblo de Dios, la indiferencia que hay hacia las necesidades del hermano, la indiferencia que hay donde todo el mundo trata de poner o imponer aquello que sabe, donde trata de mostrar nada más lo que sabe, o todo el tiempo está corrigiendo a los demás pero no se corrige a sí mismo, está mostrando que no está dentro de la presencia del Eterno, sino que está abajo. O sea, solamente está siendo influenciado por un mover espiritual, pero no vive ese poder espiritual dentro de su vida. No hay una elevación espiritual dentro de su vida. Y esto no es una cuestión de crítica y esto no quiere decir que yo sea el más perfecto de todos, pero sí he entendido que antes de yo pretender
moverme en la presencia, yo tengo que vivir en la presencia tiene que habitar dentro de mí. Yo soy un tabernáculo, yo soy un Mishkan, como dice el apóstol Pablo. ¿Ustedes acaso no saben que son templo del Ruach HaKodesh, que son templo del Espíritu de Adonai? ¿Ustedes acaso no se dieron cuenta que cuando ustedes se preparan en su vida espiritual, en su vida interior, cuando ustedes aprenden que hay ciertas cosas que hay que cumplir y que la obediencia es la principal de todas esas cosas, van a hacer que la presencia viva en ustedes porque ustedes son altar, ustedes son el templo, ustedes son el Mishkan, donde la presencia del Todopoderoso habita? Esta es la importancia del nivel de vida espiritual que tenemos que tener. No es una cuestión de que cada tanto o en cada situación pueda haber algún que otro milagro o algún que otro mover. Algunos confunden esto con el hablar en lenguas, algunos confunden esto con que haya alguna que otra manifestación espiritual y piensan que eso es estar en la presencia del Eterno. Cuando vos estás en la presencia del Eterno y cuando la presencia del Eterno está en tu vida, esto no radica en las manifestaciones que vos puedas ver corporales de las personas. Esto radica en las manifestaciones de los frutos. ¿Cómo es tu actitud con los demás? ¿De qué manera te moves? ¿Cómo es tu hablar? ¿Cómo vos presentás la persona del Mesías a través de tu vida? Esto tiene que ver con estar en la presencia o estar bajo la presencia. Bajo la presencia siempre vamos a estar todos porque Él rige todas las cosas. Él gobierna todas las cosas. Este mundo y su plenitud fue creado por Él, por su presencia, por su autoridad. Entonces lo que tenemos que entender que en todo lugar donde haya alguien que es creación de Dios, la presencia va a estar en ese lugar. Pero diferente es cuando yo puedo vivir en la presencia y transmitir la presencia porque he aprendido a conservar la presencia en mi vida. Y la única manera de conservar la presencia en mi vida es alejándome del error, alejándome de los malos hábitos, de las malas costumbres, de las malas acciones, de aquellas cosas que transgreden la Torá, que transgreden los principios de relevancia para mi vida. Porque ahí está el sentido de por lo que el Mesías vino. El Mesías vino para integrarme, para meterme en la Torá, para cumplir la Torá, para vivir la Torá y para expresar la Torá. Porque en la Torá está la regla de oro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A nadie pagarás mal por mal. No hablarás mal de nadie. Al que te pida, dale. Dejamos de hacer lo que te dice la Torá y nos ponemos a acumular. Si vos tenés una túnica, dice, si tenés 2 túnicas, agarra una y regalásela al que no tiene. Y acumulamos y acumulamos. Por lo tanto, no estamos mostrando que realmente vivimos en la presencia del Eterno. Porque el que vive en la presencia del Eterno no acumula, sino que sabe repartir. Es alguien que aprendió a compartir. Es alguien que aprendió a ser claro con este principio. En la presencia del Eterno, cuando vos estás dentro de la presencia del Eterno, vos no sos un líder espiritual, un mentor, ¿sí? Como quieran llamarle. Yo prefiero llamarle mentor porque eso es lo que nos mandó a hacer el Mesías. Cuando vos te convertís en un mentor, vos te convertís en un mentor que si bien recibe dádivas y bendiciones de parte de aquellos que forman parte de su yeshiva, de su centro de estudios o de su keilah, vos no guardás todo eso para vos. Vos no tratás de quedarte con todo. Vos aprendés a hacer lo que es correcto porque no hay que olvidar al huérfano, no hay que olvidar la viuda, no hay que olvidar a aquel que tiene necesidad. Dios no tiene ningún problema en que vos y yo estemos bien. El problema es que nosotros cuando estamos bien nos olvidamos de la necesidad del otro y nos olvidamos de dónde nosotros fuimos quitados. Por eso es importante dejar de estar bajo la presencia para estar en la presencia. Para estar en la presencia hay que cumplir ciertas normativas de santidad. Hay que hacer y cumplir ciertas normativas de lo que es ser una persona justa, un tzadik, una persona que vive en la justicia del Eterno. Dice que Abraham le creyó, o sea, Abraham tuvo la certeza de que lo que el Eterno le estaba diciendo era la verdad y obedeció a rajatabla todo lo que el Eterno le dijo, por lo tanto le fue contado por justicia. La fe tiene que ver con obedecer, como ya habíamos visto, tiene que ver con permanecer. La fe tiene que ver con estar firmes, con tener un sostén en mi vida espiritual, con tener una seguridad de que si yo estoy obedeciendo, yo voy a ser bendecido por la obediencia. Y el Mesías Yeshua me permite entrar en esa obediencia porque cuando hago teshuvá, cuando me arrepiento, yo ingreso a ese pacto, ingreso a esa promesa y cuando ingreso a ese pacto y a esa promesa y yo obedezco, mi vida es transformada, mi vida es cambiada y puedo bendecir la vida de los demás. Por eso dice, te bendeciré y serás bendición. Cuando nosotros aprendamos a dejar de estar nada más en lo superficial de la presencia del Eterno, cuando nosotros dejemos de estar en lo superficial, en toda esta cuestión emocional y corpórea, ¿no? Donde hay gente temblando, gente revolcándose en el piso, gente diciendo un montón de palabras
que ni siquiera se pueden entender porque se malinterpreta lo que es el hablar en lenguas, ¿sí? Si nosotros dejamos de mirar de que eso es la presencia y empezamos a darnos cuenta que presencia es el cambio, la transformación, es la verdadera manifestación del carácter del Mesías a través de mi vida, vamos a cambiar nuestro sentido, vamos a cambiar nuestra mentalidad y vamos a poder elevarnos espiritualmente para ser aquellas personas que el Eterno quiere que nosotros seamos. Te mando un abrazo grande, que tengas un excelente día. Que el Todopoderoso te bendiga de una manera sobrenatural, que Akadosh Baruj Hu te abra todos los caminos necesarios para que puedas alcanzar tus bendiciones, que estés bajo su autoridad y su presencia y que Yeshua te acompañe en cada momento de tu caminar y vos seas bendecido en él para poder alcanzar más sabiduría y más conocimiento a través del Espíritu del Todopoderoso. Shalom y que tengas un buen día.